Otro tema. Otra entrevista. Se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. 44 minutos pasan de la hora 8, 21 grados. Cierto. Sigue subiendo la temperatura. Usted sabe que los vecinos que se han denominado por el costado de la vía, Ajá. están convencidos Sí. que los derechos humanos de ellos van a estar afectados cuando 18 trenes de UPM pasen cada día y cada día de lunes a domingo. Ajá. Por la ventana, como quien dice, ¿no? Por la ventana de la casa de ellos. Pero hay quien los defiende. Hay quien los defiende. Usted sabe que ellos fueron y conversaron en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ajá. Estuvieron conversando con Juan Faropa, pero también habían estado conversando con Ana Agostino de la Defensoría del Vecino aquí en Montevideo. Qué bien, qué bien. Y creo que tenemos la suerte de contar con esa en nuestros estudios, en los estudios de CX30. Mire qué coincidencia. Ana Agostino, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Estábamos hablando de usted. ¿Qué tal? ¿No le ardían las orejas? Un gusto estar aquí en la radio. Qué bien, Muy qué bien. bien. Bueno, ¿se reunió usted con los vecinos por el costado de la vía? Sí, en más de una ocasión. Ellos, este grupo, creo que en ese momento la Defensoría fueron cerca de 20 personas. Esto fue, creo que en el mes de noviembre del año pasado, donde plantearon básicamente sus preocupaciones por la falta de información. Creo que ese era la preocupación principal, que habían hecho incluso llegar solicitudes de información a organismos nacionales y también a la Intendencia, y que por el momento ellos no tenían realmente la confirmación de qué era lo que iba a pasar, y sobre todo les preocupaba el tema de la distancia, cuál era la normativa asociada a qué distancia tienen que pasar los trenes de las viviendas. Claro. Además, porque en el caso particular, bueno, fueron vecinas y vecinos de Sayago y de Capurro fundamentalmente. Muchas de sus casas son casas antiguas, son casas que tienen más de 100 años. Exacto. Y donde planteaban, bueno, no ha habido un estudio si estas viviendas están en condiciones de resistir el impacto que van a tener estos trenes. Nosotros desde el principio lo que les planteamos fue que la competencia de la Defensoría es en la órbita departamental. O sea, todo aquello que el gobierno departamental, ya sea la propia Intendencia, los municipios o incluso la Junta Departamental, tienen en su mandato hacer, la responsabilidad de servicios, de proteger también, digamos, ellos hablaban mucho del rol de policía edilicia que tiene la Intendencia, y además, por supuesto, porque la Intendencia tiene un plan de ordenamiento territorial. Entonces, nosotros lo que les planteamos fue, primero que nada, que le íbamos a hacer llegar todo lo que nos entregaron a la Intendencia. Y en realidad se lo hicimos llegar también al municipio G, porque esto está en 2 municipios en Sí. Montevideo, el G y el C. En el C... ¿En el A, no? El pasaje de la vía... Pasa Bueno, por el ahora- A, ahí en Yatay, Sí, por ejemplo. Claro, o sea, en la llegada de la estación central, allí sería. Claro, pero Yatay, Claro. Paso No, Molino, para ubicar, es para municipio ubicar A. un la estación central, ustedes están diciendo en Montevideo, Sí, es municipio B. es El municipio B. Ahí está. Eso es municipio B, pero en realidad la preocupación por las viviendas, los vecinos que llegaron son de los municipios G Sí. y C. Y Y C. C. Muy bien. Ujú. En el caso del municipio C, el Consejo Vecinal del 3 había convocado a un encuentro Ujú. del que participó la propia alcaldesa, y además se invitó a Dinam y demás. Entonces la alcaldesa estaba informada de la situación. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacerle llegar toda la información al intendente y al alcalde del municipio G. Pero además
a partir de que nosotros hemos mantenido, cada acción que nosotros hacemos la vamos ingresando en nuestro sistema de información defensorial, y la historia de este asunto muestra que hemos tenido muchos intercambios. Y en un momento, además, bueno, nosotros acompañamos tanto ese encuentro en Capurro, y además fuimos a la audiencia pública en el municipio G, en el nuevo polideportivo. Precioso lugar, además. Bueno, o sea, acompañamos eso. Y además, bueno, los vecinos realmente han generado muchísima información, bueno, la preocupación la están sustentando también en datos. Ellos se han movilizado mucho, han buscado muchísima información de normativa, del propio proyecto y demás. En función de eso, además, nosotros le hicimos llegar luego una nota al intendente de Montevideo preguntándole algunas cuestiones concretas, sobre todo cómo iba a llevar adelante la intendencia el principio precautorio, es decir, que cuando hay a nivel ambiental, el principio precautorio establece que si no hay certezas, siempre se va a tomar la medida que no ocasione daños. Es decir, si no hay, eso pasa, por ejemplo, el principio precautorio se debería estar aplicando con los organismos genéticamente modificados y otras situaciones de ese tipo que a nivel internacional, digamos, ese principio precautorio permite que frente a la falta de certeza del no impacto se opte por no llevar adelante para preservar la salud, del medio ambiente, etcétera. Entonces le preguntábamos concretamente sobre cómo la Intendencia iba a aplicar este principio y además cómo había respondido la Intendencia a esta propuesta en función de si estaba o no afectando el plan de ordenamiento territorial. Eso fue a fines de diciembre, y si bien, o sea, por el momento yo no recibí respuesta, y lo que hicimos, sabiendo que obviamente cuando hacemos llegar una nota nosotros tenemos un protocolo, o sea, 30 días de plazo es razonable, no pasaron esos 30 días, de todas maneras le hicimos llegar un mensaje al intendente recordándole y solicitándole de nuevo la respuesta, en el entendido que hay una preocupación muy fuerte de los vecinos porque hay información de que esto va a empezar pronto. Entonces, por un lado estamos ahora, supuestamente el intendente se reintegraba, la respuesta que nos dieron es que se reintegraba esta semana, y además tuvimos reunión tanto con el director de planificación como con el director de movilidad, porque las cuestiones, o sea, por un lado el plan de ordenamiento territorial, pero también el tema de qué va a pasar, que eso es otro de los planteos de los vecinos, cuando esta vía, bueno, ya está la vía, pero que va a afectar, si es que va a afectar o no, o sea, cuál es la posición de la Intendencia sobre esto, ¿no? Hay un estimado aproximado, obviamente, de la cantidad de vecinos a los que afectaría. Son barrios muy populosos. Bueno, ¿qué pasaría en principio? Hay un estudio, bueno, hay un mapa que hace parte del estudio de impacto ambiental, donde aparecen distintos niveles de impacto. Claro. Incluso está el mapa en distintos colores. Sí, como círculos concéntricos que se van alejando. Claro. Sí, eso está claro, pero más o menos son miles de personas. En este momento no tengo, hay algunos, pero son miles de personas porque con distinto nivel de impacto. ¿No? Está bien que tú lo digas, ahí está, para tener idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Sí, efectivamente, no son números exactos, pero sí es cierto. Nosotros tenemos la información. Claro. Obviamente que hay vecinos que están a 7 metros de la vía. Claro, claro. Hay casas que además las van a expropiar parcialmente. Vino una señora a la Defensoría, por ejemplo, contando que le iban a expropiar el patio, no la casa, ¿no? Otros que no los van a expropiar, pero que dicen, no me van a expropiar, ¿y cómo va a ser si pasa el tren a 7 metros de mi su casa, de su ventana? No, de mi ventana. Bueno, pero ahora también pasa a 7 metros. ¿O cambia el trazado? ¿No cambia? No, es que ese fue el tema, que no cambió el trazado. Que se entendía que en algún momento se evaluó la posibilidad de cambiar el trazado, pero que, bueno, se resolvió que ese trazado, por lo menos en esos lugares donde las personas se están movilizando, ¿no? Las respuestas que han dado, yo participé, como les decía, de la audiencia en el municipio G, que
si cuando comience, o sea, que hay posibilidades de poner medidas de mitigación. Lo que pasa es que obviamente que para los vecinos su casa es, bueno, mi casa, mi mundo, o sea, es la vida, y no solo la vida, es la historia, o sea, muchos de ellos han planteado, incluso hubo una persona, por ejemplo, que estuvo en la defensoría, que cuando le tocó hablar no pudo. Claro. O sea, se emocionó mucho. La angustia que genera esto. No en la defensoría, sino cuando esto llegó en la reunión de Capurro. Obviamente se están tocando cosas muy sensibles, y yo creo que en realidad lo que nosotros le hemos pedido a la Intendencia, porque es nuestro ámbito de competencia, es que las personas tengan la mayor información, o sea, que sepan. O sea, creo que ahí hubo dificultades, o sea, en el hecho de que no se informó previamente, que hubo personas que un día llegó alguien del ministerio, golpeó su puerta y le dijo: buenas, venimos a expropiarle parte de su casa. No sé si tan así, pero sí que no, o sea, no hubo estas consultas que, más allá de que se plantea que en el estudio se seleccionaron actores relevantes, sí. Lo que los vecinos plantean es que ellos que viven ahí, más allá de que previamente no estaban organizados como tales, porque esa es la respuesta que ha dado la Dinama, o sea, que la organización al costado de la vía surge posteriormente a la realización del estudio previo. Pero en realidad sí existe esa preocupación de haber recibido la información tarde y mal. Ese es un poco el planteo de los vecinos. Y nosotros, como les decía, tuvimos una reunión con la institución nacional porque nos pareció que era importante coordinar, en el sentido de que a nosotros nos compete el ámbito departamental, pero este es un proyecto fundamentalmente de carácter nacional. Es cierto. Lo que la Intendencia puede hacer es en relación a estos temas. Bueno, ¿qué pasa con el trazado? ¿Cómo está afectando esto el plan de ordenamiento territorial? Pero es un proyecto de carácter nacional y, por lo tanto, los organismos que tienen que dar respuestas a estas preocupaciones fundamentalmente son de carácter nacional. Y bueno, nosotros igual creemos que la Intendencia, porque además está en la Ley de Ordenamiento Territorial, que hay necesidad de pronunciamiento de los gobiernos departamentales cuando se está en este territorio, ¿no? Claro. O sea que seguiremos atentos a ver cómo se continúa desarrollando este proyecto para que... De parte nuestra, lo que nos queda es realmente insistir hasta tener respuesta de la Intendencia respecto a la nota que nosotros le hicimos llegar con estas preocupaciones fundamentales, como les decía, del POT y del principio precautorio. Ahí está. Y mantener alta la información para los vecinos para, bueno, por lo menos llegar a la tranquilidad de que conozcan a fondo de cuál es su situación, ¿verdad? Nosotros en esa reunión con el director de planificación y con el director de movilidad les planteamos la necesidad de una reunión con los vecinos, porque ellos además lo están solicitando. Nos dijeron que se iban a reunir y en esta semana, o bueno, hoy recién es martes, quizás fue sobre fines de la semana pasada, los vecinos recibieron una respuesta de que había, o sea, que de la Secretaría del Intendente, que habían recibido la solicitud, y confío que efectivamente vayan a ser recibidos en breve por la Intendencia. Sin duda. A ver, se ha anunciado que a mediados de año va a haber un cambio en la responsabilidad de la Defensoría del Vecino. ¿Uno está equivocado en la memoria o es que varió un poco el tiempo? Tengo la idea de que Fernando Rodríguez, que tu antecesor, ¿estuvo más tiempo o me parece a mí? No, tenés toda la razón. La Defensoría fue creada por decreto de la Junta Departamental del año 2003 y ese decreto original planteaba un mandato de 6 años renovables por 3 más. Cuando llegó el momento, digamos, de votar la reelección o no, no se votó la reelección y se cambió el decreto.
el decreto en el nuevo decreto se estableció un periodo de 5 años no reelegible. Lo que ocurrió con Fernando fue que una vez que la Junta cambió el decreto, no convocó a la comisión. Entonces él estuvo 7 años y medio, porque durante un año, más de un año, la Junta, que tendría que haber formado, como está previsto en el decreto, una comisión formada por los ediles y edilas oficialistas y la oposición, bueno, hacer el proceso de convocatoria, etcétera, etcétera, no lo hizo, demoró mucho tiempo. Entonces, cuando finalmente yo fui electa, que fue en mayo del 2014, en realidad él ya llevaba 7 años, en realidad cumplió prácticamente 7 años y medio, 6 de los cuales fueron su mandato. Y el año y medio, porque también el decreto establece que la persona titular permanecerá en su cargo hasta que asuma la nueva titularidad. Hasta que haya alguien. Ahora, yo en el 2018... en conocimiento del decreto que establece que cumplidos los 4 años de la persona titular, la Junta debe formar la comisión, bueno, hice el planteo que, recordatorio, digamos, de que lo formaran, porque creo que es muy bueno, no solo para la persona titular y para las personas que trabajan, que tienen que tener claridad sobre, bueno, qué va a pasar, ¿no? Sino para la propia institucionalidad. Claro, un organismo de promoción y defensa de los derechos humanos que tiene una tarea enorme, que está en relación permanente. Hablábamos de un problema recién, pero ustedes se imaginan que todo lo que llega a la Defensoría son preocupaciones. O sea, es una institución que se ha ido consolidando, que tiene un flujo permanente, todos los años estamos en los 1000 o un poco más de 1000 asuntos. Entonces, esa institución que está al servicio de la ciudadanía de Montevideo tiene que tener una institucionalidad donde los procedimientos se cumplan. Y bueno, la Junta en esta ocasión formó la comisión a tiempo, hizo la convocatoria, de hecho la sociedad civil, la academia, organizaciones de vecinos y vecinas, tienen tiempo hasta el 22 de febrero para presentar candidaturas. En función de esas candidaturas que se presenten, la comisión seguirá trabajando, a hacer las entrevistas que correspondan, y luego, finalmente, es el pleno de la Junta quien vota a la nueva titular. Ana, yo cumplo, los 5 años a fines de mayo. Entonces, estamos en los plazos correctos. Estamos en los plazos correctos. Si se atrasa, no sé, pero lo ideal sería que efectivamente a fines de mayo se haya elegido a la nueva persona titular y que comience en los primeros días de junio. Estamos conversando con Ana Agostino de la Defensoría del Vecino, sí. y veníamos hablando un poco de toda esta cuestión de... podría decirse que entramos en un periodo de transición. ¿Qué va a pasar en los 6 meses siguientes entonces? ¿Se sigue trabajando como cada día? Como cada día, obviamente. Este es el periodo del año en que nosotros escribimos el informe anual, además de la gestión de los asuntos que ingresan cotidianamente. Por decreto también la Defensoría tiene que presentar un informe de todas sus actuaciones, primero frente a la Junta Departamental y luego hacerlo público. Este es un momento bien importante cada año, y además ustedes saben, genera mucho interés cada vez que se presenta el informe anual, donde nosotros contamos, por supuesto damos estadísticas de cuántos asuntos ingresaron, sobre qué temas, en qué barrios, cuántas recomendaciones hicimos, cuántas sugerencias, pero también hacemos un análisis de algunos de los temas, ¿no? Porque la Defensoría en lo que se ha consolidado, me parece, a lo largo de los años, es esta capacidad de poder profundizar en algunas temáticas que son de difícil resolución y decir, bueno, ¿por qué está costando tanto esto, no? Ejemplos concretos, sin duda, a lo largo de los años, es el de fincas abandonadas, ¿cierto? Que claramente la Defensoría llevó adelante una investigación que fue un insumo importante para luego, legislar, e incluso tenemos la alegría, porque realmente fue tomado por la propia Intendencia, que está llevando adelante un plan piloto a partir de algunas de esas viviendas identificadas con posibilidades de expropiación y demás. Otro tema muy importante, sin duda... Dame un minutito ahí.
Sí. ¿Cómo ha sido la relación con la Intendencia y con la Junta? Porque de alguna manera son impulsores de esta herramienta que podemos tener los vecinos, y bueno, pero a veces, no lo digo porque haya pasado, ojo, digo, no siempre nos gusta que nos cuestionen algo, ¿no? Creo que, voy a hablar obviamente de los años en los que yo he estado. Sí, claro. La relación con la Intendencia ha sido buena en el sentido de que han ido valorando los aportes que se pueden hacer desde la Defensoría, más allá de que no siempre han aceptado los planteos, ¿no? Eso es claro. Nosotros hemos hecho algunas recomendaciones que no fueron aceptadas, algunas sí. Bueno, yo diría que gran parte de las recomendaciones, ya sea parcialmente o en su totalidad, fueron aceptadas. Pero sobre todo, y no solo las autoridades de la Intendencia, nosotros tenemos un diálogo permanente con funcionarios y funcionarias, con directores, donde hay una identificación de que la Defensoría tiene una visión de la Intendencia a veces mucho más global que quienes trabajan, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay un problema que a nosotros nos llega, no es por ejemplo, de ruidos, ¿no? Retomando el tema, no es un problema del CIME o no es un problema de inspección general o no, es un problema de contaminación acústica que tiene una diversidad de aristas que tienen que ser resueltas, donde hay asuntos de permisos, que eso depende de Contralor de la Edificación, hay asuntos de ruido en la calle que depende, por ejemplo, porque es ruido social y solo lo puede medir el CIME, hay asuntos de inspección de inspección general porque tiene que determinar si adentro del local se están respetando los 60 decibeles o no. O sea, entonces cada uno actúa en función de su mandato. Nosotros no. Nosotros tenemos la posibilidad de decir, bueno, acá hay una problemática que tiene que ser abordada como problemática que atraviesa más de... Y hemos generado diálogos y encuentros que no necesariamente se dan de manera natural al interior de la Intendencia. Yo creo que ese es un aporte muy importante, tanto es así que, bueno, la Defensoría ha sido invitada a integrar, por ejemplo, el Consejo Consultivo del Transporte, donde después me gustaría contar porque ahí hemos trabajado mucho. Montevideo del Mañana, estamos en el Consejo Consultivo también, que es una mirada prospectiva que se planteó planificación para Montevideo del futuro. Pero a su vez, y esto es bien interesante, la Intendencia tiene un sistema de metas que van poniendo compromisos de gestión, se llaman, que tienen los distintos funcionarios, o sea, el funcionariado de la Intendencia, ¿no? Que tiene que ir planteándose año a año. Y el responsable de los compromisos de gestión entendió que la Defensoría estaba en condiciones de hacer un aporte sobre aquellos compromisos de gestión que podían mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, porque los compromisos de gestión en general los trabajadores los plantean en función de su tarea más interna. Claro. Y ellos nos pidieron, y nosotros armamos un documento, porque a nosotros nos llegan los nudos de esa gestión, las dificultades, de pronto personas que fueron a hacer un convenio sobre los tributos y se les informó lo básico, pero no se les informó la diversidad de opciones, capaz que no se la atendió en función de la angustia con la que llega una persona que tiene una deuda muy grande, o sea, situaciones que después nos llegan a nosotros y que nosotros estamos en condiciones de transmitirles sobre cómo mejorar la gestión, que además es el mandato, o sea, el mandato de la Defensoría es promover los derechos humanos de la ciudadanía del Departamento de Montevideo y aportar a una mejora y transparencia de la gestión. Entonces, esto lo hacemos, por ejemplo, como les decía, a través de documentos, a través de investigaciones, a través de reuniones. Y yo creo que en algunos casos, estoy segura, o sea, hay lugares donde llamamos y dicen, ay, no, por favor, son de la Defensoría, no les contestes, a ver, ¿no? Y lo hemos sentido, porque vos sentís el teléfono, ¿no? Y en otro lado nos piden reuniones para que aportemos, por ejemplo, nos pidieron que hiciéramos el seguimiento del Plan de Accesibilidad para la Inclusión. Y en el informe de fin de año, nosotros criticamos muchas cosas de ese plan. Adelante de las autoridades que se sintieron, bueno, un poco, ay, no estábamos tan contentos, y la Defensoría nos dijo, y sí, la Defensoría les dijo cosas que faltan.
Entonces está como esa dualidad, pero yo creo que ha habido un trabajo articulado de mucho respeto, de decir, bueno, esta es una institución que está en línea con lo que ocurre a nivel mundial de generar institucionalidad para proteger los derechos humanos. América Latina comenzó a tener defensorías del pueblo, que, bueno, la nuestra es local y por eso se llama Defensoría de Vecinas y Vecinos, en otros lugares se llaman Procuradurías de Derechos Humanos, en otros lugares Defensoría de las Personas, pero son esta institución ombudsman que surge en el siglo XIX en los países nórdicos y que luego en América Latina comienza teniendo un carácter especial que es sobre todo la promoción de los derechos humanos. Y en América Latina comienza en el año 83. Entonces Uruguay llega un poco tarde a esta institucionalidad, pero llega. Y el departamento de Montevideo, además, es el único departamento que tiene una defensoría. Y quiero decir, porque me parece que es importante que la ciudadanía sepa, cuando se aprobó el decreto de creación de la Defensoría de Montevideo, en el mismo año se aprobó en Maldonado. Y ese decreto está vigente. Nunca se implementó. Claro. Y a nosotros nos llega, pero nos llega con regularidad, mensajes o llamadas de vecinos de otros departamentos. Dicen, ay, yo tengo este problema, ¿dónde puedo ir? Vivo en Las Piedras, ¿qué hago? Y no solo nos han llegado vecinos, sino que han llegado ediles de algunos departamentos a pedirnos información, cómo podemos hacer para generar una defensoría en nuestro departamento. Una cuestión que me parece que es fundamental. ¿Qué recursos humanos cuenta la defensoría? En este momento somos 12 personas. Cuando yo asumí éramos 7, pero en realidad creo que es un equipo que si ese número fuera estable, me parece que realmente se puede llevar adelante la tarea. La dificultad que ha tenido la Defensoría es que no tiene personal propio. Entonces, hay igual algunas personas que llevan muchos años, porque son pases en comisión que han estado prácticamente desde el principio. Yo logré que algunas situaciones se regularizaran a través de contratos de función pública. Tenemos 3 contratos de función pública, pero esos contratos son a término, o sea, cuando yo termine, si la persona que viene decide renovarlos, que confío que sí, porque ahí hay una historia acumulada, hay mucho conocimiento, y el resto son pasantes. Entonces los pasantes rotan y ahí se pierde la memoria. Porque hay que saber mucho para trabajar en la Defensoría. Claro. O sea, nosotros tenemos como principio cuando una persona llama, ¿no? Y pregunta por un problema de OCE. Claro, hay que nosotros le vamos a dar respuesta, porque realmente sentimos que nuestro mandato es estar al servicio de la ciudadanía y no decirle, no señor, acá no es, pum. No, le damos toda la explicación, le damos los números de OCE, le decimos que además está URSEA, que URSEA es la unidad reguladora y que cuando la persona ya hizo el reclamo en OCE, si no tuvo respuesta, puede recurrir a URSEA, le damos los teléfonos. Entonces, hay que saber todo sobre la Intendencia, la complejidad de la Intendencia, todas las direcciones, todas las divisiones, quién es responsable de qué, dónde hay que presentarse, qué asuntos se presentan en los comunales y en los municipios, qué asuntos se presentan a nivel central. Entonces, aprender todo eso lleva mucho tiempo. Y a su vez, todo lo que tiene que ver con el gobierno nacional, porque nosotros derivamos también. O sea, entendemos que quien llama a la Defensoría tiene, aun cuando no nos corresponda, tiene que terminar esa conversación con alguna información útil. Bien. A manera de balance, creo que hemos tenido apenas un vistazo de las primeras páginas. Nos queda por allí también otro tema que es el de la Comisión de Transporte que tú señalabas. Sí, nos quedan infinidad de temas. Y el tema del plan de accesibilidad. A lo mejor te podemos molestar y invitarte para que vengas la semana que viene. Con enorme gusto. Dale. Pero antes de irme, sí, si me permiten 3 segundos, sí. Otro gran tema que se ha consolidado en la Defensoría es la mediación comunitaria. Nosotros tenemos, desde el comienzo se empezó a ver la importancia de capacitar en mediación comunitaria, pero en estos últimos años nos hemos consolidado como una de las defensorías de la región, modelo en cómo hemos llevado adelante la capacitación a distintos actores del departamento
la generación de un grupo de voluntariado. Tenemos 12 voluntarios y voluntarias en mediación comunitaria, tenemos presencia en distintos barrios y estamos respondiendo a muchos de los problemas que las personas plantean en la expectativa que de pronto se lo va a solucionar la Intendencia, pero la Intendencia no se lo puede solucionar porque son problemas entre vecinos, de convivencia, a veces de problemas de medianeras, lo que fuere, y que no son de resolución de la autoridad municipal. Hemos hecho muchas mediaciones a lo largo del año, hemos capacitado al propio funcionariado de la Intendencia. Nos invitaron a presentar la experiencia del Congreso Mundial de Mediación Comunitaria en Buenos Aires, que tuvo lugar en septiembre, como una de las experiencias exitosas de la región. Entonces, realmente me gustaría en esa próxima visita contar un poco más, invitar a las personas también a que recurran cuando tienen problemas de convivencia a la Defensoría. Nuestro contacto es el 0800 16 16, porque esto realmente ha sido un aporte muy importante para la convivencia en el departamento. Lo hacemos bien. La semana que viene te esperamos por aquí, ¿sí? Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a reiterar el número de comunicación. 0800 16 16, y a través de él se pueden comunicar con la Defensoría, que va a ayudar, entre otras cosas, a la apropiación de los derechos de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Con la titular de la Defensoría del Vecino, Ana Agostino, estuvimos aquí en la red de la 30. La red de la 30. Hola, y si aprovechás la tanda para hacer la listita de compras, vos te ordenás y en El Dorado te esperamos con todo lo que necesitas con buenos precios. Contá con nosotros, nada nos gusta más que ser parte de tu familia y hacer tu vida más fácil. El Dorado, siempre cerca.